Salió mentirosilla usted, doña Laura, No, yo no porque miento, en otros programas, no, yo no miento. porque en otros programas, en otros debates, le he dicho muy respeto. claramente, doña Laura, que precisamente el proyecto que presenta don Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, a la corriente legislativa sobre ese tema, que crea el impuesto a casinos y a los sportsbooks, a lo que es apuestas deportivas, pretendiendo recaudar ese monto que usted dice, no establece el destino. Y fue el diputado libertario Luis Antonio Barrantes quien en la Comisión de Asuntos Hacendarios dice que ese impuesto íntegramente se dedique a la seguridad ciudadana. Fue nuestro diputado, doña Laura, o sea, no fueron ustedes. Pero no solo eso, doña Laura, no solo eso. Para recaudar esa cantidad de plata, ustedes tienen que entonces legalizar las apuestas deportivas en Costa Rica. Entonces, dígale a los costarricenses que usted quiere legalizar las apuestas deportivas, porque hoy lo único que se hace en esos call centers es tomar la llamada y registrar la apuesta, pero aquí no ingresan dinero de las apuestas deportivas. Para que usted pueda recaudar esa cantidad de dinero, usted va a tener que legalizar las apuestas deportivas. Pero entonces dígalo así abiertamente, dígalo abiertamente, que traigan todas estas personas que están en el negocio de las apuestas deportivas, que traigan sus capitales a Costa Rica, porque usted quiere una parte del negocio para financiar la seguridad. Yo le puedo decir cómo financiar, la seguridad, si es lo que usted me está preguntando. Perdón, aquí lo importante es ponernos de acuerdo con el financiamiento, poder controlar los casinos y poder controlar las apuestas electrónicas. Pero hablar en serio. Traer los dineros. Nos dicen traer los dineros de otras instituciones. ¿Usted quiere traer los dineros? Lo que me interesa es controlar. Gracias, doña Laura. Don Otto Guevara, le toca el turno, le corresponde preguntar a don Luis Fishman. Doña Laura, por ser la dama. En el informe de la Contraloría del 2007 y del 2008, dice el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda que hubo una gran ineficiencia en el manejo de los recursos que había para construir ampliaciones en las cárceles. Y la Contraloría, manifestado por el Ministerio de Hacienda, dice que hubo un mal manejo e ineficiente manejo en la subejecución de casi 4.000 millones de colones. Eso está en la página 64 del informe de la Contraloría, que aduce los argumentos que da su candidato a primer lugar por la provincia de San José, don Guillermo Zúñiga. ¿Usted me podría explicar si en virtud de qué esos recursos que hubieran permitido incrementar la capacidad carcelaria, darle mejores condiciones a los presos, no se ejecutaron? Don Luis, ese informe se refiere efectivamente a hechos que acontecieron sobre todo a finales del 2006, principios del 2007, cuando estábamos precisamente entrando al gobierno. Usted podrá ver en los archivos del Ministerio de Justicia que de inmediato instruí abrir procedimiento administrativo e investigaciones contra los responsables. Como producto de esas investigaciones tuvimos que cambiar a los proveedores que estaban precisamente gestionando esos recursos. Yo no admito desperdicios ni admito corrupción. Quienes han trabajado conmigo saben que cuando algo así sucede, lo que les espera es una investigación, una separación del cargo y la sanción que corresponda. Quiero decirle, sin embargo, que aprovechamos esos años para mejorar la seguridad de las cárceles. Durante mi gestión, después de la primera fuga importante que tuvimos, precisamente recién ingresando, no volvimos a tener ningún incidente violento en las cárceles. Pusimos el trabajo carcelario como forma para financiar precisamente la estadía de los presos en las cárceles. Eso yo estoy muy de acuerdo y yo la felicito por ese trabajo. Muchas gracias. No, la pregunta concreta es, ¿por qué esos recursos que estaban para ampliar las cárceles no era un acto de corrupción, era un acto que dice el Ministerio de Hacienda que fue manejado ineficientemente? Y usted era la ministra de Justicia. Don Luis, es que para mí subejecutar gasto es prácticamente corrupción. Es decir, yo a veces no encuentro diferencia ahí, porque subejecutar gasto verdaderamente en momentos en que se necesita es un acto grave. Investigamos porque a veces hay causas externas a la institución, hay trabas externas en materia de controles abultados que no permiten ejecutar, pero en este caso verdaderamente fue simple y sencillamente ineficiencia de funcionarios que fueron sancionados. Muchas gracias. Don Luis, continúa con su siguiente pregunta. Ahora por orden de edad le voy a preguntar a don Otón. Don Otón, yo quisiera que me explicara
sobre el cierre del Banco Anglo. Yo siempre he tenido la sospecha y el análisis de que ese cierre fue una medida política en aquel entonces, que por economizarse o por un problema que había de 8.500 millones de colones, se perdieron más de 40.000 millones, que hubo una injerencia del Poder Ejecutivo en una institución autónoma y que usted tuvo un papel protagónico como diputado liberacionista en 1994. Yo quisiera que le explicara a los costarricenses qué lo llevó a llevar adelante esa acción que al final de cuentas llevó a miles de ahorrantes a la quiebra, a miles de empresas a la quiebra, y que al final el perjuicio fue mucho más grave que el beneficio que se hizo con esa medida. Y que viéndolo retrospectivamente, nosotros consideramos que fue una medida política para achacarle al gobierno de entonces, del 90 al 94, alguna responsabilidad en actos que se dieron en ese banco, que si había actos de corrupción, por supuesto, había que meter a la cárcel a los corruptos, y así se hizo. Pero aquí lo que quiero preguntarle es si realmente la medida que se hizo fue adecuada y por qué usted fue uno de los grandes líderes para tomarla. Gracias por indilgarme tanto poder, pero efectivamente estuve totalmente de acuerdo que se cerrara el banco. Legalmente no podía operar, tenía un patrimonio negativo, y por la ley bancaria en Costa Rica, una institución financiera con patrimonio negativo no puede ni recibir depósitos ni prestar, punto. Había que cerrarlo, y lo que querían hacer algunos sectores aquí era que el Estado le metiera plata, tal vez de los programas de la pobreza, para disimular el enorme robo que hicieron ahí. Y don Luis, en el informe que jugué un papel importante en redactar y que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, se sancionan gente de Liberación y gente de la Unidad, porque nunca me ha firmeza para sancionar a los corruptos cuando yo estaba en ese partido. Entonces, y nadie, don Luis, nadie perdió un centavo de ahorros, ni ninguna empresa quebró por eso. Yo no sé de dónde saca usted que hubo alguien que perdiera los ahorros. Como era un banco del Estado, por definición no quiebran porque esos ahorros estaban sustentados. Yo creo que fue una decisión buena, porque aquí muchas veces se ha querido disimular todo, hayan querido disimular otras corrupciones poniendo plata del Estado, y que todo se guarde y se esconda debajo. Yo promoví la decisión con el fin de que se hiciera evidente que se habían cometido serios hechos de corrupción. Ahora hay aquí serios hechos. Lo de Alterra debió haberse expulsado de Costa Rica, pero se disimuló todo. No cumplió el contrato y se le regalan 320 millones de dólares por este gobierno, y se le dan 5 años más de concesión, y se disimula los incumplimientos de esa empresa y el enorme robo que significa esa concesión. Entonces, a veces hay que tomar la medida drástica para que el país entienda lo que está sucediendo. Gracias, don Otón. Continúe, don Luis. Muchas gracias. Con la siguiente pregunta. Don Otto, cuando fuimos compañeros en la Asamblea Legislativa, lo cual tuvimos una muy buena relación, usted se caracterizó siempre por votar negativamente todos los préstamos. Usted ayer hablaba del crédito finlandés, que lo votó en contra, pero la semana antepasada que estaba en Liberia, un agente del movimiento libertario me dijo: estamos con don Otto. Y yo les dije: ustedes saben que don Otto, siendo compañero mío, se opuso a que el hospital que ustedes ocupan, con todos los problemas hospitalarios que hay en la zona chorotega, a un crédito para ampliar ese hospital. Yo quisiera que le explicara a esos liberianos, porque espero que oyéndolo se vuelquen y se vengan conmigo, ¿verdad? Porque no creo que tenga una buena explicación de por qué usted estuvo en contra de ese crédito. Viera, don Luis, que tengo una extraordinaria explicación. Entramos a ser diputados en el 98. Un mes después, mi primera denuncia de control político fue contra la Caja Costarricense del Seguro Social, porque estaba tomando el dinero de los asegurados, de los seguros sociales, para financiar al gobierno. Inclusive presenté una denuncia penal contra los directivos de la Caja. Luego el Ministerio Público me dijo: mire, la desestimo porque ahí hay una ley, la Ley de Autoridad Presupuestaria, aprobada por el Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que amarraba a la Caja Costarricense del Seguro Social en materia de inversiones y la obligaba a tomar plata, los recursos de los asegurados, para invertir en bonos de gobierno.